En mi condición de secretario general del Instituto Cervantes les doy la bienvenida y les doy la bienvenida a esta sesión que es la primera de todo un ciclo que empezamos conjuntamente entre el Instituto Cervantes y el Círculo Orellana. Hoy lo hacemos nada menos que con una gran novelista, Almudena de Arteaga, y tenemos con nosotros a la presidenta del Círculo Orellana, Leticia Espinosa de los Monteros, a quien damos las gracias muy sinceramente por su trabajo, por su presencia y por su entusiasmo, así como todo el grupo perteneciente al Círculo Orellana, y muy especialmente a Regina Plañol, a la que no veo en este momento, pero que es la que en gran parte ha servido de enlace para organizar estas conferencias. Como ustedes saben, el Instituto Cervantes es donde están ustedes ahora. Esta es nuestra sede central para todo el mundo, como organismo público del Estado adscrito al Ministerio de Exteriores para la difusión de la cultura española en los 5 continentes. Así que muy bienvenidos a nuestra sede central. Desde aquí estamos muy orgullosos de hacer este acto y de poder celebrar, quizás en el futuro, actos parecidos en muchas de nuestras sedes en el exterior. Muchas gracias y adelante, les dejo con la presidenta del Círculo Orellana. Muchas gracias. En primer lugar, me van a permitir que dé las gracias al Instituto Cervantes y, en su nombre, a su secretario general, Rafael Rodríguez Ponga. Gracias. Gracias al Instituto Cervantes por confiar en el Círculo de Orellana, firmando un convenio de colaboración con nuestra asociación, permitiendo así que conjuntamente lideremos este programa en el que tanta ilusión hemos puesto desde su inicio. Españolas por descubrir. Colaborar con el Instituto Cervantes no es solo un gran honor, sino también es una gran responsabilidad. Significa ir de la mano de una de las instituciones más prestigiosas de la cultura española. Institución que seguramente se significa con la búsqueda de la excelencia como una de sus señas de identidad. Colaborar con el Cervantes implica llegar más allá de nuestras fronteras. Colaborar con el Cervantes significa formar parte de un programa de Estado. El Círculo de Orellana es una asociación sin ánimo de lucro muy joven. Nacemos con la vocación de agrupar a mujeres profesionales de ámbitos diversos y con la misión de contribuir a que otras mujeres puedan conseguir sus sueños profesionales. Lo formamos casi 40 socias fundadoras de diferentes ámbitos profesionales, abogados, científicas, artistas, empresarias, periodistas, directoras de fundaciones, ONGs y un largo etcétera. Y me van a permitir que hoy tenemos a una de ellas con nosotras, Rosa Torres Pardo, que hoy ha recibido el Premio Nacional de Música 2017. Enhorabuena, Rosa, enhorabuena. Nuestros principios se basan en posicionar a la mujer en la vida profesional, en descubrir talento y en contribuir a la mejora de nuestro entorno como aportación desde la sociedad civil. Nuestras acciones van dirigidas a potenciar el liderazgo de la mujer, fortaleciendo valores como la vocación, el esfuerzo, el emprendimiento y el compromiso, destacando a mujeres que luchan por sus compromisos en solitario y divulgando el trabajo de mujeres con grandes trayectorias como ejemplo o como inspiración para las nuevas generaciones. Para ello tenemos 2 programas, el que hoy presentamos en su segunda edición, Españolas por descubrir 2017-2018, programa iniciado el año pasado y también de la mano de otra institución que confió en nosotras, dedicada precisamente a la enseñanza de la mujer, la Fundación Fernando de Castro. Y nuestro segundo programa, Mentoras Orellanas, que iniciamos este próximo curso, servirá para respaldar, mediante la divulgación y la mentorización, iniciativas de mujeres o para mujeres que, pese a estar en marcha, son menos conocidas. Por eso quiero dar las gracias a todas las orellanas, a todas las socias fundadoras, porque todas creemos que tenemos una misión importante, una misión entre todas, una misión como sociedad civil que actúa. Tenemos que ser el tejido, el músculo del tejido civil que se está formando en la sociedad
para contribuir a importantes logros. Y no estamos solas, lo sabemos, y por ello también quiero dar las gracias a todos los que nos apoyan colaborando con nuestros proyectos. En primer lugar, a nuestros ponentes, quienes de una manera absolutamente generosa nos descubrirán mensualmente mujeres que desconocíamos y otras veces nos harán reencontrarnos con otras mujeres algo más conocidas, pero con quienes siempre descubriremos nuevos aspectos o facetas inéditas. En primer lugar, Almudena Arteaga, que hoy estás con todos nosotros para inaugurar este segundo ciclo y además con 4 grandes mujeres españolas del Renacimiento. Gracias, Almudena, por estar aquí. Y quiero también dar las gracias a todos los ponentes que han ido participando y participarán, desde Guillermo de Osma, Lorenzo Caprile, Inés Sánchez de Madariaga, Lola Gavarrón, Mónica Luengo, Sara Catalán, Marta García Muñoz, Alberto Ballarín, Juan José Moreno, Mariluz González Peña, Ana Tona, Javier Moro, Majá Akhtar, Antonio Garrigues Walker, Soledad Fox Maura, Manuel Hidalgo, Darío Villanueva, entre otros. Gracias a todos ellos porque gracias a sus conocimientos desde la excelencia académica nos ayudarán a adentrarnos en un mundo en el que hay mucho por descubrir. Las mujeres profesionales de hoy en día nos debemos a quienes nos precedieron y por ello queremos agradecer a través de estos encuentros los silencios, los olvidos y los sacrificios y reconocer que con su talento y su pasión supieron romper moldes haciendo valer sus tesis con medios nada parecidos a los que disponemos hoy en día. Y en cada ciclo se estudiarán mujeres españolas de distintos ámbitos profesionales, artistas, pedagogas, escritoras, aristócratas, filósofas, científicas, compositoras, aventureras, políticas, descubridoras, enfermeras, en fin, un largo etcétera que andará en todos los aspectos de la vida. Y aprovecho para decirles que los próximos encuentros que tenemos hasta el mes de enero serán en octubre. Hablaremos de Anita Delgado, gracias al escritor Javier Moro y otra escritora también, que es su nieta, Majá Akhtar. En noviembre será Antonio Garrigues Walker para hablar de una gran española, una gran tenista, Lili Álvarez. Y en enero, el 23 de enero, será la escritora y catedrática Soledad Fox Maura quien nos presentará a Constancia de la Mora. Y antes de terminar mis palabras y presentar a Almudena, me van a permitir que también dar las gracias a personas como los alumnos y profesores de la Universidad Rey Juan Carlos, que a través de su instituto universitario cada mes vienen a grabar estas ponencias para que después se puedan colgar en la web del Círculo de Orellana. Y dar las gracias también de una forma especial a la persona que nos ha hecho nuestro logo, nuestros carteles, Ramón Arana Muguruza, muchísimas gracias. Y ya sin más, Almudena, voy a proceder a presentarte, porque aunque eres, pues yo creo que no necesitas mucha presentación, la verdad, pero bueno, decir brevemente un poquito que eres una gran escritora licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y también en Genealogía Heráldica y Nobiliaria por el Instituto Salazar. Fuiste abogada en ejercicio durante al menos varios años, especializada en Derecho Civil y Laboral, pero en 1997, ante el gran éxito de tu primera novela, La princesa de Éboli, creo que dejaste completamente esa toga y te dedicaste de lleno a la literatura. Entre algunos de tus premios voy a destacar el Premio de Novela Histórica Internacional Alfonso X el Sabio, 2004, el Premio Azorín, 2012, el Premio Algaba de Ensayo Histórico en el 2007 y también siendo finalistas de importantísimos premios como el Premio de Novela Histórica Ciudad de Zaragoza o el Premio Espartaco de Novela de Gijón. Tu obra se puede dividir entre ensayos y entre novela. Entre ensayos, pues por destacar algunos, pues tienes dedicados a Beatriz Galindo, a la Orden del Toisón de Oro, a Leonor Reina, en fin, y entre tus novelas tan destacadas, todas ellas y de tantísimo éxito, pues por citar también alguna,
conocidísima, El Capricho, El Marqués de Santillana, El desafío de las damas, La verdad sobre la muerte del conde duque de Olivares, La esclava de marfil, Estúpida como la luna, La vida privada del emperador Carlos V, en fin, hasta La princesa de Éboli. Has tenido muchas colaboraciones, no solo en el ámbito de la literatura, sino también en el cine, en la televisión, tertulias radiofónicas, y el año pasado, en el 2016, fuiste nombrada académica de la Real Academia Hispanoamericana de las Letras y de las Ciencias. Además, eres presidenta de honor de una asociación contra el cáncer en Guadalajara y vicepresidenta de la Fundación San Salvador en Buitrago, asociación que se dedica a ayudar a formar jóvenes en riesgo de exclusión social. Almudena, te cedo toda la palabra. Bueno, Leticia. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Rafael, por tenerme aquí en el Instituto Cervantes, que para una escritora es como, bueno, sé, el templo de las letras, y sois los que divulgáis nuestra obra a través de todo el mundo, como bien has explicado. Yo cuando empecé en esto y de repente veía que en la biblioteca del Instituto Cervantes había una Éboli en el Cairo, pues moría de la ilusión. Pero claro, gracias al Instituto Cervantes llegaba a cualquier recoveco del mundo, porque para la literatura española es complicado. Tienes que estar entre los primeros para poder pegar el salto al charco. Gracias, Leticia, porque la verdad es que para mí el Círculo ha sido una sorpresa maravillosa. Yo que llevo 20 años rescatando a mujeres olvidadas y, por otro lado, yendo a muchas tertulias con muchas mujeres actuales que día a día luchan cada una en su campo, pues me encuentro que ha sido un total acierto. Y bueno, y dicho esto, quiero dejar claro que estas 4 mujeres, es complicado, voy a sintetizar 50 minutos, no voy a hablar más. Creo que en las universidades saben más que nadie y a los 50 minutos la atención se desvía o se relaja. Son 4 mujeres que yo traté en diferentes momentos de mi vida literaria. Yo tengo casi 20 novelas publicadas. Necesito pegar saltos en la historia. Me embullo tanto en un momento histórico que normalmente pego un salto, pero 2 o 3 siglos. Que he llegado a escribir sobre la República y sobre Eugenia de Montijo, que muere en 1920. La gente se cree que es mucho más antigua, pero vienen en diferentes momentos y, como siempre, una me llama a otra. Esta conferencia la monto porque decíamos grandes mujeres olvidadas, pues Renacimiento, mujeres que renacen, porque indudablemente es lo que estáis buscando, mujeres que renazcan, y la palabra te llama. Y así empezamos con la Beltraneja. La Beltraneja, voy a contar chascarrillos, porque la vida de la Beltraneja se la sabe casi todo el mundo, supongo. Cuento su breve biografía y luego chascarrillos con los que te encuentras, porque un libro no es algo que nace hoy como primicia y se muere en un mes y medio, gracias a Dios, tiene una vida eterna. La Beltraneja nace en 1462 en Madrid. Es hija de Enrique IV, apodado por la historia como el Impotente, y de su segunda mujer, Juana de Portugal. Enrique antes había estado casado con Blanca de Navarra durante muchos años y el matrimonio fue anulado porque no habían conseguido concebir. Hay trifulcas, muchas trifulcas. Tengo que decir, para situar, porque intento ser muy clara, en el árbol genealógico, la Beltraneja Enrique IV era hermano de Isabel la Católica y de Alfonso. Hay trifulcas entre los nobles. Puedo mencionar un sinfín de nombres, pero unos no están a favor de Enrique y otros están a favor de Isabel y Alfonso. Isabel, la Católica, tenía un hermano que se llamaba Alfonso, que murió muy niño y que llegaron a coronar en la farsa de Ávila como rey en un momento dado. Esta pobre niña nace después de, me parece que fueron 7 años de matrimonio, del segundo matrimonio de Enrique. Tenemos que decir que ya en aquel momento Enrique, las coplas de Mingo Reburgo, que probablemente las tengan aquí en el Instituto Cervantes, ya hablaban entre chascarrillos de que el rey podía ser homosexual. Si se leen en castellano antiguo, no las voy a leer aquí, ya se hablan chascarrillos, pero ya sabemos que los mentideros existían ya en la época medieval, inicio del Renacimiento. Yo empiezo a documentar la historia de la Beltraneja. Las incógnitas están ahí. ¿De verdad fue hija de Enrique IV? ¿O era hijo de Beltrán de la Cueva, el primer válido del rey?
La propia familia actual, porque tiene descendientes, Beltrán de la Cueva, te sigue diciendo que no lo fueron. Es algo difícil de demostrar. Empecé a indagar y empecé a leer a los cronistas del momento. El primero, que era el más cercano a Enrique IV, no te habla absolutamente de ninguna duda de estas. Alonso de Palencia, a posteriori, o Hernando del Pulgar, un poco más tarde, sí. Claro, tenemos que tener en cuenta que los cronistas del momento escriben la vida de los reyes que les pagan. Eran escribientes a sueldo, nada más y nada menos. No van a escribir nada en contra de ellos. Y sigo investigando. Y después de leer todas esas crónicas, topo con un ensayo, que mucha gente habrá leído aquí, de Marañón, que estudia a Enrique IV y su problema. Le acusaron de nocoide. No voy a hablar de términos medicinales porque me pierdo y además soy una perfecta ignorante en todo esto. Pero al parecer podía eyacular, pero no podía llegar al coito, diríamos hoy en día. Tenemos niños, hablo claramente. Bueno, pues ¿cuál es mi sorpresa? Cuando en el margen, en el pie de página, en chiquitito, Gregorio Marañón menciona 2 documentos que hay en la Biblioteca Nacional de un viajante, Münzler, alemán, que llega como 15 años después de nacer la Beltraneja a un viaje por Castilla y Portugal y cuenta que ha oído hablar de una fecundación. Lo estoy diciendo así de claro. Diríamos hoy artificial en el siglo XV. Ese fue el éxito de mi novela. El papel, que lo busqué, tengo el logtit y lo tengo todo aquí apuntado, pero ya he dejado el papel, con lo cual no me acuerdo de memoria. Está en la Biblioteca Nacional, lo pone en latín y dice que introdujeron en la vagina de la reina una cánula de oro con el semen del rey. ¿Pudo ser? La reina quedó 2 veces embarazada, una vez de Juana y otra de otro niño que perdió, no llegó a nacer, cuando le ardieron, cuentan las crónicas, unos ungüentos que se había puesto en el pelo. Se cayó por unas escaleras corriendo con el pelo ardiendo y perdió el niño. ¿Pudo ser? No lo sabremos nunca. Las crónicas dicen que Blanca de Navarra nunca fue desflorada. Esos adjetivos que utilizaban tan bonitos en aquella época. No lo sabremos nunca, pero hay unas incógnitas que están claras en la historia de Juana. Juana llega a ser jurada en Cortes como la sucesora de Enrique. Posteriormente, ya sabemos que vienen los adversarios y llegan a coronar a Alfonso en la farsa de Ávila. Cogen un muñeco, simulan que es Enrique, lo tiran. Hay grabados del siglo XIX, muy románticos, donde se puede ver perfectamente la escena. Luego llega Isabel. Isabel llega a un acuerdo con su hermano. Lo estoy sintetizando todo muy rápido. El que quiera aprender mucha más historia, yo siempre aporto una gotita de agua al vaso para el que quiera seguir, que siga profundizando. Llega Isabel, llega a un acuerdo con su hermano, que incumple al casarse con Fernando para ser sucesora, con lo cual quitan a Juana de en medio. Pero es que no termina todo aquí. La promiscuidad de su madre, de Juana, de Portugal, de la madre de la Beltraneja. La estoy apodando la Beltraneja cuando es la mal llamada Tarsicio de Azcona. Si alguien quiere indagar sobre la Beltraneja y leerse un ensayo, que no es una novela, yo ya digo que intento contarlo todo mucho más ameno, tiene un ensayo fantástico, para mí el mejor, sobre la Beltraneja. Bueno, en los toros, el pacto de los toros de Guisando se rompe y Enrique IV muere sin testar. Como un rey, hay un montón de incógnitas. Después de haber pasado los 10 últimos años de su vida en guerras intestinas, en Castilla, tremendas, puede morir sin testar y sin dejar un heredero. La Beltraneja, nada más que con 12 años, 13 que pierde a su padre, ha sido, inmediatamente Isabel la Católica se corona. Los nobles la coronan reina en apenas 48 horas en Segovia. A rey muerto, rey puesto. Eso está claro. Y a ella la mandan a un convento en Santaren, en Portugal, en Coimbra, de por vida enclaustrada. Ella había sido
diríamos prometida. Se había firmado un tratado para que se casase con el rey de Portugal. Hubo una guerra bastante importante entre el rey de Portugal, que quería, por supuesto, que ella fuese la reina de Castilla, y los partidarios de Isabel. Esa guerra se pierde y al final el pacto se rompe de matrimonio porque no había sido consumado. Hay series de televisión que ponen que incluso consumaron. Yo lo dudo, la niña era muy pequeña. Se hacían barbaridades de esas, indudablemente, y él era mucho mayor, pero lo dudo. En teoría, el pacto, el acuerdo matrimonial se rompe porque no se llegan a casar. Ella, Juana, llega a ser conocida en Portugal siempre como la excelente señora. Es una mujer culta, es una mujer que se somete al destino, entre comillas. Llega a conocer a 5 generaciones de reyes después de a su tía y madrina Isabel. Hasta 5. Llega a conocer, vive, es muy longeva, llega a vivir hasta el nacimiento, muere unos meses después de nacer Felipe II. Ve llegar a Carlos de Flandes, un extranjero que ni siquiera sabía hablar nuestro idioma. Todo eso lo sufre desde Portugal. Pero es que vámonos a Portugal. Ella vivió esa infancia terrible. Su madre, además, con su promiscuidad, nunca la ayudó porque llegó a tener, se separan Enrique y ella en un momento dado, y ella y la mete presa a Enrique, porque era tremendamente liberal, Juana de Portugal, su madre, y la mete presa a los Mendoza, la tienen presa en Buitrago, junto a Juana la pequeña, a la Beltraneja, y llega a tener 2 hijos con un sobrino del arzobispo de Sevilla que le gustaba mucho, siendo la reina de Castilla. Claro, como pueden comprender, aparte de los chascarrillos que había sobre la impotencia o la homosexualidad en aquel momento de Enrique, pues su mujer tampoco ayudó mucho a que ensalzaran a esta niña hacia el poder, ¿no? Bueno, pues el caso es que Juana está toda su vida recluida, cambia 2 veces de convento en Portugal y acaba viviendo en el régimen de libertad, muriendo en el régimen de libertad en Lisboa. Pero hay muchas cosas que pasan allí. Los reyes la admiraban mucho, dentro de que no había llegado a ser reina de Portugal, nunca la admiraban, los reyes de Portugal, le estoy diciendo. Cuando ella lleva unos años ingresada en el convento, los reyes católicos la proponen casarse con Juan. Eso no lo sabe la gente. Con Juan, su único hijo varón, el que murió. Los reyes católicos tuvieron un hijo que se llamaba Juan, que se murió, que le casaron después con Margarita de Austria. Pues la primera proposición fue a Juana la Beltraneja. ¿Por qué? Si es nuestra sobrina y al fin y al cabo nos ha dado una lata tremenda y demás, ¿por qué le vamos a casar con Juan? ¿Miedo? Ahí dejo la incógnita. Son incógnitas que quedarán para siempre. Lo que es cierto es que ella, desde el primer momento, y aquí viene la fuerza de Juana, dijo que ella era reina legítima de Castilla y que no era reina consorte, ni nunca lo sería. Y se permitió el lujo de decir que no se casaba con Juan. No termina ahí la cosa. Cuando muere Isabel la Católica, ya sabemos que Fernando se casa con Germana de Foix. Bueno, pues hay una carta donde le solicita casarse con ella para terminar con las diferencias que podía haber. Y antes de eso, los mismos portugueses, como sabían que ella no era una niña con vocación, le habían dejado un régimen de libertad en el convento y para vivir y demás, los mismos reyes, que eran parientes, y la reina católica, cuando se entera de eso, escribe al Papa y le pide, por favor, que mande una orden al convento diciendo que vuelvan a encerrarla. Ha habido muchos procesos de intentos de beatificación de Isabel, la católica. Eso se sabe, está en el Vaticano. Las 2 causas que más le ponen la proa siempre es cómo trató a Juana, su sobrina Juana y ahijada, primero, y segundo, cómo trató a los judíos en su expulsión. Eso es conocido. Bueno, ahí lo dejo. A posteriori, y es lo que digo, un libro está vivo, te lleva muchas cosas, me llegaron a llamar de Portugal para ver si jugábamos con el ADN, porque claro, todo el mundo ahora dice, pero ¿por qué no tiramos de ADN? Tenemos una afición a levantar a nuestros muertitos de las tumbas últimamente. Bueno, imposible, fue imposible. Estuvimos investigando, pero en el gran terremoto de Lisboa
El convento donde ella estaba enterrada y la iglesia donde ella estaba enterrada se vino entera abajo, había muchos cuerpos de monjas, sobre eso ya se había edificado, con lo cual Enrique IV sabemos perfectamente dónde está, pero a la Beltraneja, los huesos de la Beltraneja nunca los encontraremos. Ahora paso a hablar, voy a pasar alguna diapositiva porque me voy emocionando y esto nunca lo llevo bien. Este es el único retrato, hay otros retratos posteriores de ella, pero esto viene de un manuscrito, parece un cuadro, pero es un cuadro muy chiquitito encima de un manuscrito y es donde aparece ella, rubia y con el ojo claro, que siempre pensamos que todas nuestras reinas medievales eran mucho más cetrinas. Bueno, estos son mis 2 libros que los pasamos, Enrique IV, otro grabado, está en el Escorial, en uno de los manuscritos, batallas de aquellas épocas, Isabel de jovencita, Isabel ya un poco más mayor y Beatriz Galindo, mi siguiente protagonista. ¿Cómo llega a mí Beatriz Galindo? Beatriz Galindo es una de nuestras latinas. El barrio de la Latina de Madrid se llama La Latina por Beatriz Galindo. Hay muy poca gente que lo sepa. Beatriz Galindo era una hija de un hijosdalgo, tenía cierta nobleza, de Salamanca. De su madre no hay un solo papel. Nace 3 años después de la Beltraneja, con lo cual seguramente se conocieron en la corte, en algún momento dado. Por eso digo que voy entrelazando historias. Ella es totalmente autodidacta y su familia ha venido a menos en ese momento. Tiene hermanos que son escribientes en la corte también a posteriori, con lo cual su padre, que era un caballero gricio, zamorano, da una buena educación a todos sus hijos, incluida a Beatriz. Pero a Beatriz con 16 años no le puede dotar, no la puede dar una dota para casarla bien. Con lo cual, ¿cuál era la solución para las niñas sin dote? El convento. Viven en Salamanca, la casa de los Galindos sigue existiendo, actualmente es un bar. Si alguien va a Salamanca, está en la escuela, al lado de la escuela, el patio de escuelas menores, en la primera calle a la izquierda, tiene una arcada, y muy poco más adelante, a 150 metros, vivía Nebrija. Esta niña, que había tenido una educación muy culta para el momento, luego, por hacer honor a más mujeres, voy a leer a las latinas de aquel momento, que son muchas, porque la mujer que podía aprender a leer y a escribir aprovechaba y aprendía. Aprende latín, con 16 años aprende latín perfectamente. Y ahora saltamos a Isabel la Católica. Yo novelo y convierto a mis personajes igual en brujas que en personas maravillosas. Es el poder que da el escritor en la novela, ¿no? En este caso, Isabel era una mujer fantástica, en el anterior no. Isabel, cuando llega al poder, ella, recordemos cómo fue su infancia, era la tercera en la sucesión, no recibió una educación de reina, pero al casarse con Fernando ve que el idioma diplomático es el latín, la lengua de Lacio, y que necesita hablar latín, porque no quiere tener un traductor las 24 horas del día, buena era Isabel, traduciéndole todo lo que decían las personas que venían de otras partes, ¿no? Los gobernantes o los mensajeros que mandaban otros reyes. Pero aquí lo más curioso es que Isabel dijese, le pregunta a Lucio Sículo Marineo, el profesor de latín y consejero, uno de los consejeros de Fernando, de quién le puede enseñar, qué maestro le puede enseñar latín, y que si no es un maestro, ella prefiere mujer. En aquella época, busca una maestra en aquella época, que las mujeres no sabían leer y escribir. Bueno, entonces Lucio habló con Nebrija y él le dijo, conozco a una niña que está en un convento aquí, que no creo que tenga vocación, la pobre, pero que está aquí metida, que habla perfectamente de latín. No solamente eso, que es tan culta que escribe poesía, no se ha quedado un solo documento, pero está escrito en las crónicas que escribía y otros tipos de escritos, y es una gran admiradora de Aristóteles. Todo eso la niña con 16 años, debía de ser un cerebrito. Bueno, inmediatamente la mandan a Salamanca, la sacan del convento, no les costó mucho al parecer, y se la llevan a la corte. Para hacer la historia corta, Beatriz Galindo no solamente enseñó latín a la reina, sino que luego siguió enseñando latín a todas sus hijas, que sabemos que todas llegaron a ser reinas en Europa y que utilizaron este idioma
como el primer idioma que utilizaban cuando llegaban. Bueno, a Portugal es posible que se entendiesen más en castellano, pero Catalina, por ejemplo, en Inglaterra, que después hablaré de ella brevemente también, pues probablemente llegó a Inglaterra hablando latín al empezar, o en Francia lo mismo, ¿no? Ella estuvo tan agradecida a Isabel a ella, es verdad que no está como sueldo, diríamos, una maestra cobra un sueldo, ¿no? Uno emolumento. En realidad son partidas pequeñas de dinero, lo que le van dando a ella, lo que aparecen en los papeles. La partida más grande es justo antes de la toma de Granada, que Beatriz está allí, en Santa Fe, en el campamento de Santa Fe, a las puertas de Granada, a punto de entrar con los Reyes Católicos. Había muchísima gente. De Santa Fe se tendría que escribir otra novela, porque había personajes fascinantes allí. Isabel decide que ya tiene edad, tenía como 25, 26 años, ya mayor para la época, y que se debe de casar. Y decide casarla con el artillero. Era uno, Ramírez de Madrid, era uno de los, Francisco, uno de los capitanes más importantes de Fernando. Había sido uno de los grandes capitanes en la toma de Granada, que siempre hablamos de Granada, de Málaga. Siempre hablamos de Granada como si fuese, pero hubo otros bastiones y Málaga fue un bastión dificilísimo de tomar. Bueno, pues el artillero cuenta en las crónicas que hizo las primeras minas por debajo de tierra y consiguió minar toda la muralla de Málaga y consiguieron entrar. Él se había quedado viudo y bueno, ya ahí vio una oportunidad Isabel y le dijo: Beatriz, tú te vas a casar con este señor, te voy a dar 500.000 maravedíes, que era una fortuna para el momento. No cobraba todos los meses, pero de repente tuvo uno. Pero no solo eso, hay un papel donde le dice en la escritura, le obliga a Francisco el artillero renunciar a heredar a sus hijos del matrimonio anterior si tiene descendencia con Beatriz. Tremenda. Claro, porque estaba desheredando directamente a los pobres hijos de Francisco, que no tenían la culpa de nada. Bueno, para hacer la historia corta, fueron un matrimonio. Yo creo que esto fue un ensayo que yo escribí para callar las lenguas viperinas de todos aquellos catedráticos de los que yo bebo para escribir una novela, pero que me decían: se te olvida tal datito, se te olvida tal fechita, se te olvida... Digo, es que no puedo meterlo todo, porque entonces el lector se aburre mucho y hace paz, cierra y no sigue leyendo. Entonces yo presenté a un premio de ensayo, el ensayo de Beatriz Galindo, pero debería de novelarse. Tuvieron 2 hijos, Nuflo, que es un nombre muy gracioso, que era el santo de Málaga cuando se tomó, acompañó a la reina, porque la toma de Málaga llegó a ir Isabel en un momento dado en que las huestes estaban alicaídas y ella apareció, bueno, cuentan las crónicas, para dar ánimos a los soldados y demás. Y Beatriz al lado de ella enseñó a todas sus hijas. Cuando se quedó viuda, su marido murió en las Alpujarras después de la Reconquista, intentando amansar toda la revolución que tenían encima de Granada, porque los árabes siguieron dando bastante guerra durante bastante tiempo, y murió y desapareció su cuerpo. Voy a pasar unas diapositivas, todo esto lo estoy contando porque es lo que arrastra el libro a posteriori. Beatriz fundó en la Latina, en el barrio, su convento principal para las Jerónimas, que la portada del convento principal, que estaba en la calle Toledo, ahora está en la Ciudad Universitaria, porque igual que trasladamos muertitos, trasladamos piedras. Y luego la escalera está en la Torre de Lujanes. La Torre de Lujanes, el que haya subido por la escalera gótica que hay, esa escalera era la que estaba en el convento de Beatriz Galindo. Y Beatriz, se nota la cultura que tenía, porque en la escritura de fundación del hospital, también fundó un hospital en la calle Toledo, hoy desaparecido, hay cláusulas muy graciosas, interesantes, que se nota que las ha redactado una mujer inteligente, que, por ejemplo, dice, pero curiosas a su vez, dice que no se pueden admitir, es para pobres de solemnidad, y se dice que a las personas de servicio de las casas nobles no se las admita, porque tienen suficiente para curarse las enfermedades solos. Una cláusula que a mí me chocó bastante. Otra, que a los enfermos moribundos, una dueña tiene que estar a los pies de su cama siempre en los tiempos del orto y del ocaso, porque cuando te estás muriendo son las horas más peligrosas, que yo creo que es cierto. Muchas veces se nos van en el amanecer y en el atardecer las gentes. Y la tercera, no me acuerdo cuál era, pero es que tiene 20 páginas. Los estatutos de la fundación del hospital tiene 20 páginas que se conservan todavía.
El cuerpo de Beatriz fue trasladado a la calle Lista con Serrano, el edificio Beatriz Galindo, donde está el VIPS. Actualmente eso era el convento de las Jerónimas, donde trasladaron a Beatriz Galindo, sus monjitas. En la guerra aquello fue checa, estuvo horadado, bueno, fue totalmente destruido y las monjitas después se fueron al Goloso, a la carretera de Colmenar, donde actualmente está enterrada Beatriz. Como curiosidad digo que Beatriz estuvo incorrupta durante 400 años. La enterraron incorrupta en el convento de las Jerónimas, en la calle Lista, que ahora ya no existe, porque está el edificio este moderno del que he hablado. Y después de la guerra, bueno, no quiero decir nada, pero el cuerpo se vino totalmente abajo. Los restos están en el Goloso. Y ahora seguimos con Catalina, su alumna, seguimos enlazando. Voy a enseñar algunas fotografías. Isabel la Católica, ya más mayor, los reyes con todas sus hijas. A mí me gustan estos cuadros chiquititos porque son los del momento, porque luego todos los cuadros que conocemos normalmente vienen también de pintores románticos del XIX. Esta es la firma de ella. Este es Francisco. Ella tenía 25, no sé cuántos. Sí, lo sabía, pero todos los datos no los puedo... Los tengo apuntados, pero prefiero no mirar el papel. La muerte. Ella llegó a acompañar al féretro a Granada, al féretro de Isabel. Y después de eso, ya se retiró. Este claustro ha desaparecido, estaba en el convento de la Latina de la calle Toledo, pero ese edificio ya no está y desapareció. Esa era la portada a principios del siglo XIX del convento, de la calle Toledo. Este era el convento que estaba entre Lista. Es que estoy viendo a una señora que me dice que sí porque se acuerda, seguramente, que estaba entre Lista y... Bueno, luego hablamos, luego pasamos el micro. La escalera de la Torre de Lujanes. Como vemos, ella tenía dotación, era una mujer, y esto está en la ciudad universitaria, que es la portada que hemos visto del siglo XIX, a principios del siglo XIX en el otro sitio. Los enterramientos de Beatriz y de Francisco Ramírez de Madrid están en el orfanato, en el orfanato de Madrid, en el museo municipal, a la entrada justo. Pasan desapercibidos y son una maravilla, están vacíos los dos. Porque, como he dicho, él desapareció en las Alpujarras, su cuerpo jamás se encontró y ella está en el Goloso enterrada. Lo que es todo el enterramiento se encargó en un momento dado, pero ella al final de su vida era mucho más humilde y dijo que en estos enterramientos no se querían enterrar. Pero están en el Hospicio de Madrid, en el museo. Nada más entrar, uno a la derecha y otro a la izquierda. Ahí están los dos. Y aquí está ella. Y aquí llegamos a Catalina. ¿Por qué Catalina? Bueno, son diferentes reediciones de los libros, porque, bueno, iba muy bien. En esta época yo iba muy bien. Luego se hizo la serie de los Tudor y todo el mundo recordó a Catalina. Pero cuando yo empecé, Beatriz me lleva a Catalina y entonces digo, bueno, pero es que la pobre hija pequeña de Isabel, en el fondo, yo estudiaba un año en Inglaterra, decía, y sabía que era una reina muy querida en Inglaterra, y sin embargo en España apenas sabíamos, hablábamos de Juana la Loca, hablábamos de María, hablábamos de Isabel, de sus hermanas, de Juan, pero de Catalina. Catalina vivió todo el rosario de muertes de Isabel junto a ella en Granada. El rosario de muertes me refiero a la muerte de Juan, su hijo único, después de casado con Margarita, cómo pierde Margarita al niño que espera, ya póstumo, lo acaba perdiendo, la muerte de su hija Isabel, la siguiente en la sucesión, reina de Portugal, que había tenido un niño que se llamaba Miguel y que lo trajeron a España para criarlo porque era el siguiente en la sucesión, pero también se murió. Catalina vive el declive de Isabel, cuando ella empieza a sufrir todo ese rosario, yo siempre digo ese rosario de muertes, uno detrás del otro. Había acompañado a Santander a despedir a su hermana Juana y a despedir al resto de sus hermanas, pero a ella no la acompaña absolutamente nadie. La prometen con Arturo, el príncipe de Gales, con 16 años, embarca sola y aparece en Inglaterra. Se casa con el príncipe de Gales, que muere a los pocos meses.
Era frágil, enfermizo y demás. Voy muy rápido porque la vida de Catalina la conocen casi todos también. Durante 7 años hay unas cartas escabrosas, que en eso sí que no se profundiza demasiado. Cuando ya ha muerto Isabel, viviendo en Londres, muerta de hambre, había vendido casi hasta las cortinas, sus ropajes. La mitad de la corte española que la había acompañado se había ido, pues estaban muriendo de hambre, de frío, un frío en Londres, y vivían de prestado. El padre del príncipe de Gales, en un momento dado, que esta es ella. Este cuadro muchas veces la confunden con Juana, pero es ella, de jovencita. El padre Enrique VII, el padre del príncipe de Gales, le llega a proponer matrimonio. Tenía 60 y tantos años y ella no había cumplido los 20 todavía. Y bueno, yo digo gracias a Dios, pero claro, murió cuando se empezaba a hablar del... Pero es que Fernando, desde España, no decía que no y tampoco mandaba dinero. Las cartas que ella manda a Fernando, a su padre, pidiendo ayuda, son tremendas. Y no la manda dinero, pero ella dice, dispón de mí. Si no me mandas, mándame para volver. Tampoco. Fernando, en los últimos años de su matrimonio, de su vida, parece prácticamente haberse olvidado de Catalina. Aquí están los dos, Arturo, su primer marido, que muere muy joven, y ya sabemos toda la discusión que hay posterior, que dicen que si llegaron a consumar el matrimonio o no llegaron a consumar el matrimonio, y el padre de Arturo, que ya pueden ver, las fotos son casi del mismo tiempo, muchísimo mayor, era un anciano. ¿Qué pasa? Ya lo dice la historia. Enrique VIII se enamora de ella, 5 años más pequeño. Era un niño, pero estaba enamorado de ella. Yo siempre digo, no vamos a entrar en el proceso de todo el problema del divorcio, anulación, diríamos hoy en día, de lo que se argumentó en el Deutónimo, de lo levítico, lo tengo todo aquí apuntado, lo que decían, yacerás si yaces con la mujer de tu hermano, yacerás con tu hermano, si tal. Cada uno cogía, como ya sabemos, la Biblia para interpretarla según le convenía en todo aquel proceso que fue eterno. Lo que sí fue Catalina fue una mujer tremendamente digna y tremendamente fiel a su religión y a sus convicciones. Se codeó. Hemos dicho que su profesora fue Beatriz Galindo. Catalina en Inglaterra conoció a todos los hombres importantes, o se carteó con todos los hombres importantes de aquel momento. Los más cultos, todos los humanistas. Luis Vives estaba en Oxford en ese momento y estuvo con él y consta una reunión de los dos juntos. Y Santo Tomás Moro, su gran defensor. Aquí Catalina, todas estas hermanas acaban con un problema de, yo digo retención de líquidos, pero en aquella época no sé lo que podía ser. Ella fue llevada, ya lo sabemos, fue la mujer más duradera de Enrique VIII, de las 6 mujeres que tuvo. Catalina estuvo 26 años casada con él, llegó a quedarse embarazada 6 veces, enterró a 2 niños muy pequeños, el resto fueron casi abortos, y luego ya sabemos que fue María la única que le sobrevivió, ¿no? María, apodada por los ingleses a posteriori como la sangrienta, porque fue la que llevó de nuevo el catolicismo a Inglaterra durante un tiempo. Eso ya no lo vería Catalina, porque ella había muerto. Catalina fue llevada de un presidio a otro cada vez más lúgubre, mientras, bueno, ya sabemos que Enrique ya estaba encaprichado con Ana Bolena, y el día que muere, me hizo gracia leer leer el escrito que había redactado el médico, el cirujano, que estuvo presente en el momento de embalsamarla, porque al sacarle el corazón, en aquel momento dijeron que estaba tremendamente negro. Ella muere espero no equivocarme, si no ahora lo busco, un 6 de diciembre, Día de Reyes de 1535. Estaba negro, el corazón totalmente negro. Yo no soy médico, pero en aquel momento dijeron que la podían haber envenenado. No era raro, ¿eh? Contra ella intrigaba a todo el mundo, no la dejaron ver a María apenas, a su hija María.
A su hija María la trataban pues como si fuese una dama más de Ana Bolena. Fue tremenda la vida que vivió ella. Pero ella se codeó siempre con todos los humanistas, siempre fue fiel a Carlos, su sobrino, el emperador. Intentó luchar por él y tuvo momentos muy complicados porque hubo bastantes enfrentamientos entre Enrique VIII, Francisco I, del cual hablaré ahora, eran los tres reyes, Enrique VIII, Carlos V y Francisco I de Francia. Y ella tuvo que templar gaitas y lo hizo diplomáticamente durante mucho tiempo. Ahí está Catalina. Catalina llevó las ovejas que más éxito, no me acuerdo tampoco ahora de la raza, y no debería decirlo, pero bueno, que más éxito tienen y que mejor se dan ahora en Inglaterra, era una raza merina castellana que las llevó Catalina y también les dicen que les enseñó a hacer un encaje de bolillos que como siempre se han apropiado de él y resulta que ahora es típico inglés. Pues no, era nuestro porque lo llevó Catalina. Y bueno, yo creo que fue una gran reina y en Inglaterra lo saben y nosotros lo deberíamos de saber también. Y dicho esto, ella aplicó todas las enseñanzas, inglés aprendería después, a posteriori. Aquí tenemos a Enrique VIII con ella suplicando. Este sí que es un cuadro posterior, ¿eh? Ana Bolena, podemos juzgar si era muy guapa o no era muy guapa, pero bueno, la obsesión del rey por engendrar un hijo varón era tremenda, no lo consiguió al final. Y María. María, la verdad es que yo creo que se nota el sufrimiento de la infancia, en la infancia que tuvo sin madre apenas y en la corte que estaba metida, porque la separaron vilmente de ella. Bueno, pues su madre no lo llegó a ver, lo vería desde el cielo, vería cómo su hija consiguió poner las cosas en su lugar, ¿no? Enganchamos con la última, Leonor de Austria. Leonor conoció a Catalina en uno de los viajes desde Flandes hacia España. Y a España, porque ya están unidos. ¿Quién era Leonor de Austria? Austrias hay muchas. Leonor de Austria era la hermana mayor de Carlos V. Para mí, la gran olvidada de todas las Austrias. Porque es que hay mujeres fascinantes entre las Austrias, porque Margarita, su propia tía y la que le educó en Flandes cuando Juana y Felipe el Hermoso, hija de Juana la Loca. Vuelvo a decir que apodada. No me gusta, pero es la manera de que nos situemos. Ella nació en 1498, 2 años antes que Carlos. Ella se educó con Carlos. Ella, se comentaba que cuando la misma Margarita trajo a profesores de castellano, español, para que Carlos aprendiese la lengua, que ya sabemos que cuando llegó con 17 años aquí no dominaba ni mucho menos, aprendió mucho mejor que él, porque escuchaba, era inteligente y escuchaba. Tenían a Adriano de Utrecht como gran maestro, eligiendo a todos sus profesores. Ella, cuando parte, viene con Carlos a los 17 años, ya sabemos que Juana está en Tordesillas ingresada, junto a Catalina, hermana a la que todavía no conocen. Ella ya tenía 19 años, a su hermana pequeña todavía no la conocía. Sabemos que Fernando y Catalina se criaron aquí y el resto de los hijos de Juana y Felipe el Hermoso se criaron en Flandes. Yo, la primera novela que escribí sobre Carlos, que era la juventud de Carlos, que yo creía que era un poquito, quería transmitirla. La voz de la novela fue Leonor, porque yo tenía que rescatar a una mujer sobre Carlos, había mucho escrito. Luego he escrito otra posterior, que es Por amor al emperador, que son las 17 mujeres que rodearon a Carlos, desde sus amantes hasta sus hijas, su mujer Isabel, por supuesto, y demás. Pero centrémonos en ella. Ella fue 19 años era una mujer ya. En aquella época una niña con 19 años era una mujer. Carlos XVII, y por lo que cuentan las crónicas, bastante disipado. Llegan a Tazones, a ese pueblo que mucha gente conocerá en Asturias, donde nadie les espera porque tenían que haber llegado a Santander, pero la escuadra de 64 barcos, me parece que eran, se desvía, una se incendia, un barco se incendia y llegan a Tazones, donde no hay nadie. Y además, los pobres pescadores de Tazones piensan que lo que vienen son piratas a saquearles de nuevo y huyen y ven todas las chimeneas encendidas, pero no hay nadie en el puerto, bueno, en el puerto,
pequeño puertito pesquero, porque debía de haber nada, un pantalán, y tienen que fondear en la bahía. De ahí les iban a Villaviciosa. Yo no sé si alguien ha estado en Villaviciosa, pero yo conozco la casa donde durmió Carlos V y Leonor, que venían de una corte en Flandes, en unos palacios maravillosos, y les meten en una casita. Yo recomiendo al que pase por Villaviciosa que se meta en el casco antiguo y vaya a la casa. Que dices, bueno, pero ¿qué debieron de pensar estos dos? Entonces, yo me lo pasé muy bien describiendo a Leonor al lado de Carlos. Venga, tranquilo, venga, sí, que Chefs quiere quedarse con todo el dinero de los castellanos, pero cede un poco, que estamos... Yo me la imagino a ella, yo me la imaginaba a ella. Ficción, puede ser ficción. Lo que sí es cierto es que Leonor, justo antes de que muera Maximiliano, el abuelo de Carlos, y él tenga que ir a tomar posesión de todos los reinos del norte, es mandada a Portugal a casarse con el rey de Portugal nuevamente, matrimonios de conveniencia, con 20 años nada más, con un tío abuelo suyo. Ya empezábamos con la endogamia de los austrias, que ya había estado casado con sus tías, además. Había estado casado con Isabel y había tenido a San Miguelito, que se le había muerto, y luego había estado casado con María, otra hermana de Juana la Loca, que también se había muerto. Y ahora, como teníamos que seguir muy amiguitos con Portugal, vamos a casar a la pobre Leonor, que tiene 20 y él 52. Y allá mandaron a Leonor. Leonor jamás, en las crónicas no pone que jamás pusiese yo no he encontrado ningún documento, la proa, no debía irse muy contenta, la verdad, la proa a su hermano. Siempre cumplió con los designios y las necesidades del imperio. Fue a Portugal, tuvo 2 hijos y murió, se quedó viuda, murió su marido. Su niño se le murió, el varón, y su niña, María, cuando ella se va a ir, no es la primera reina que le pasa, a posteriori 3 generaciones después pasa, tiene que dejar a su único bebé con 4 meses en los brazos de los portugueses, porque ella decide que quiere seguir de nuevo a Carlos, su hermano. Es un amor fraternal que si profundizas en él, a mí me chocó muchísimo, muchísimo. Sigue a Carlos. Pasa la vida de Carlos, no vamos a contar la vida del emperador porque es larguísima. Batalla de Pavía, cogen preso a Francisco I de Francia. Lo traen a la Torre de los Lujanes, que acabamos de verla, a la Torre de los Lujanes preso. ¿Y cuál fue la moneda de cambio para hacer las paces? Que al final no se hicieron tanto. Nuevamente Leonor. Le acaban casando con el rey de Francia, con Francisco I. Tiene una vida, y este matrimonio dura mucho más, 17 años, en las que aguanta como puede en la corte francesa. Sabemos que Francisco I era un hombre tremendamente, mujeriego y a la par sifilítico, porque claro, se cuenta, gigantesco, era un hombre muy divertido, creo que muy jovial, con el que quería, claro, y tremendamente cruel con el que también quería, y muy alto de tamaño. Todo es lo que cuentan de Francisco. Él apenas la debió de mirar a la cara. Además, tuvo durante los 2 primeros años, todo esto es fruto de la paz de Cambrai, que es de 2 damas también, de la madre de Francisco I, con Margarita de Austria. Llegan a un acuerdo y uno de los pactos del acuerdo es la pobre Leonor, que se tiene que ir a vivir a Francia y casarse con el rey de Francia para que de nuevo el imperio no tenga la amenaza francesa constante. Cuando ella queda, no sé cuántos minutos llevo, pero sí, ya casi rozando, cuando ella ya se queda viuda de Francisco, queda viuda de nuevo, vuelve corriendo al lado de su hermano. Le acompaña a abdicar, primero a Flandes y luego vuelve a España con él. Pero ella cuando viene ya sabe que Carlos, después de abdicar, se va a ir a Yuste. ¿Y qué es lo que hace Leonor? Junto con María, otra hermana suya, de la que no hablo, porque como empieza a hablar de todas, se ingresan en otro convento a morir, en Talavera de Badajoz, no Talavera de la Reina, es otro Talavera, en otro convento a morir. Y el 21 de septiembre, el 21 de septiembre de 1558, si patino que alguien me corrija, que no me importa, muere Carlos V. Leonor había muerto en febrero, fue la primera en el mismo 558. Y María muere, que era otra hermana devota de Carlos como nadie, exactamente 20 días después.
Esa es la historia de Leonor. Es una reina de la cual se habla poco, reina de Portugal y reina de Francia, nada más y nada menos. Se habla poco, vivió el imperio en primera persona y quizá, yo siempre digo que las reinas sin descendencia, ahí los tenemos en el panteón de reyes y demás, las reinas sin descendencia, ella tuvo una hija que se llamaba María, a la que consiguió ver en los últimos momentos, cuando ella ya está en Talavera ingresada. María cruza la frontera desde Portugal, llevaba años en verla. María tenía ya 20 y tantos años. No tiene nada en común con su madre, absolutamente nada en común con su madre. Y en vez de quedarse al lado de su madre en los últimos tiempos de su vida, prefirió volver a Portugal. Fue una mujer inteligentísima, María su hija, pero nunca se casó y tampoco tuvo descendencia. Por eso yo creo que Leonor ha pasado más desapercibida en la historia, porque no dejó más descendencia. Y bueno, siempre me gusta terminar con un versito de mi tía Cristina de Arteaga, Sor Cristina de la Cruz, que es una gran poeta, fue una gran poeta en proceso, esa sí que está en proceso de beatificación, que es corazón de mujer que no sabe querer, que no sabe entregar todo el alma y el ser a las ansias de amar, no se puede llamar corazón de mujer. Muchas gracias. Paso las últimas. Paso las últimas que se me han olvidado. Leonor, de jovencita, el árbol genealógico, todos los niños separados, los hijos de Juana la Loca y de Felipe el Hermoso, los 6 hermanos. Todos estos cuadros los tenemos y muchos en el Museo del Prado. Yo siempre digo que la literatura también tiene que ser, aparte de didáctica, táctica. Hay que ir a los lugares, a los museos. Este cuadro es ficticio porque está Fernando y Fernando no llega a Flandes hasta mucho más tarde. Se cría con Fernando, su abuelo, Fernando de Aragón. Aquí vemos a Carlos y la niña Margarita es la que está en el trono. Su tía Margarita, la que les educó, y la niña de la capotita blanca es Leonor, siempre pegada. La niña de la capotita blanca que está detrás de la columna, a la izquierda, este es Carlos jurando, es Leonor. Estas son 3 hermanas de Carlos, para que se vea un poco el parecido. La tercera murió muy joven. Bueno, esto es que ha habido cosas que me he saltado. Francisco de Francia, por el primer sitio que pasa es por el Palacio del Infantado en Guadalajara, antes de llegar a Madrid. Isabel y Carlos, Leonor con Francisco, es el de la pluma blanca, no, el grande de ahí, el más alto. Aquí está también con Francisco, Leonor con Francisco de Francia. Y Leonor ya, decían que tenía una cosa que llamaban elefantiasis, pero bueno, es lo que da la edad, ¿no? Que todas engordamos un poquito. Y estas son las tumbas de Leonor y de María, que murieron en Talavera de Badajoz, pero que están en el Panteón de Reyes del Escorial, que también se puede ir a hacer una excursión. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Almudena. Gracias, Almudena. Gracias a todos vosotros. Intervención. La verdad, 4 mujeres increíbles. Yo no sé si tenemos un poquito de tiempo. Para el que me quiera preguntar algo. Sí, para alguna pregunta. No sé si alguien... Ahí hay una pregunta. Buenas tardes y enhorabuena por su conferencia. Quería saber cuál es el próximo libro que tiene en mente y luego una puntuación que no estoy segura, pero creo que los féretros tanto de Beatriz Galindo como de su marido están en el Museo de San Isidro, a no ser que últimamente lo hayan cambiado. Es el de San Isidro, es el que está en la calle... A no ser que lo hayan cambiado. ¿Cómo se llama la calle? No, el San Isidro, el San Andrés, la Plaza de San Andrés. En Fuencarral. No, pero el Fuencarral, pero... Están en Fuencarral. Sí, es el Museo de Madrid, que era el antiguo hospicio de Madrid.
Pero a no ser que lo hayan cambiado, hasta hace un año así estaba en San Isidro. Pues entonces lo han cambiado después de escribir yo el libro, porque lo mismo me he perdido. ¿Y en un lugar más preeminente o no? ¿Está en un sitio más preeminente? ¿Los tienen en un sitio que no sea el zaguán de la entrada? Escondidos, pero están ahí. Ah, A no ser que lo hayan cambiado últimamente, porque es que yo vivo por ahí y vamos, lo veo ahí. Bueno, pero es el antiguo estaba orfanato, el interesada más- portal grande Sí, de sí, piedra. está. Ese es el Museo de Madrid, sí, el antiguo últimamente, hospicio de últimamente Madrid. Lo han cambiado, hasta hace poco estaba en el Museo Es de San ahí Isidro. donde están. Sí, es ahí, es ahí. Ay, mi próximo libro es un salto gigantesco en la historia. Saltamos a la vida de una espía que he descubierto después de la Segunda Guerra Mundial que acaba llegando a España. No tienen nada que ver, pero necesitaba aire. Si hay alguna otra pregunta. No sé si eso es una mano, no. No se anima nadie a ninguna otra pregunta. Bueno, sí, ahí hay una. Fernando, primero porque no lo tenía. Fernando de Aragón muere arruinado. Ya bueno, pero como para no mandar dinero a su hija. Muere arruinado. Le mandaron con la mitad de la dote y todavía no habían mandado la segunda mitad de la dote de Arturo, del primer marido. O sea, incluso debía dinero a Inglaterra el rey. Fernando debía dinero a Inglaterra. Y encima no mantenía a Catalina. Lo pasó muy mal. Catalina lo pasó muy mal. Muy mal, muy mal. Cuentan el frío que pasaban y el hambre que pasaban. Y es que Fernando murió arruinado, tampoco sé si lo tenía. Claro, lo dicen las crónicas. Muere la rica era Castilla en aquella época. No sé si alguna más o si no. No, me parece que no hay más preguntas. Bueno, pues muchísimas Yo gracias. Quería agradecer a Almudena, en primer lugar, y al Instituto Cervantes.